presento, soy Hanna Guadalupe Valenzuela Sánchez del quinto A y el de hoy les vamos a estar hablando sobre qué es una base de datos, un informe y un formulario. Le vamos a estar explicando sus partes y cómo hacer una, así que vamos allá. Los integrantes de este equipo son Melissa González, Natalie Sakura, Joaquín Cocón y por último yo, Hanna Valenzuela. Este es un sistema el cual está formado por un conjunto de datos almacenados que permiten el acceso directo a una o a un grupo de personas, los cuales pueden manipular estos datos. Ahora, todas estas bases de datos se componen de una o varias tablas, las cuales facilitan el uso de estas. Existen 7 tipos de bases de datos y estas se dividen en 2 categorías. La primera es por su facilidad de modificación, las cuales están las bases de datos dinámicas, en donde estas se pueden actualizar con facilidad. Después están las bases de datos estáticas, las cuales, a lo contrario de las otras, no pueden ser modificadas. Y ahora entramos a la segunda categoría, la cual es la primera. Son las bases de datos jerárquicas, las cuales, como su nombre lo dice, está acomodada dentro de una estructura jerárquica. Después están las bases de datos de red y esas son mucho más potentes y complejas que las jerárquicas. Seguidamente se encuentran las bases de datos relacionadas y estas son las más usadas actualmente, ya que su registro es por medio de tablas y es mucho más organizado. Base de datos deductivas. Estas utilizan reglas y normas previamente almacenadas. Y por último, se encuentran las bases de datos multidimensionales, las cuales almacenan en la intersección de 3 o más atributos. O sea, es una de las más complejas, pero simples de usar. Un informe es la descripción detallada de las características y circunstancias de un asunto específico, tal como recoge de manera clara y ordenada los resultados del proceso de investigación y observación. Estos para una audiencia especializada, superior o público general. El público general entra a divulgación masiva. En instancia superior entran empresas o entes gubernamentales y en la especializada entran científicos y académicos. Partes de un informe. Título, índice, introducción, desarrollo, conclusión, biografía y de casualidad, si es que hay, anexos. El título tiene que explicar explícitamente el tema. Más. El índice o la tabla de contenidos son los principales apartados de lo que constituye nuestro informe. Su introducción es lo que brevemente exponga nuestro asunto y los temas que va a abordar este. En el desarrollo es lo que más contiene la información principal, completa, junto a resultados y análisis. En nuestra conclusión es donde recogemos nuestros resultados más revelantes y, si fuera el caso, recomendaciones sobre el tema. En la biografía vamos a poner fuentes que apoyaron nuestro texto y que nos dan una idea más clara o que apoyan ciertos textos específicos. En anexos, si es que hay, podemos información adicional de interés como fotografías, planos, gráficos, documentos vinculados a nuestro tema, que es el tema principal. Pasos para escribir o cómo hacer un buen informe. Antes de hacer un informe, nosotros tenemos que tener una idea de nuestro objetivo, por qué va a pasar o por qué el tema. O sea, hay que preguntarnos cuál es el objetivo de lo que quiero lograr con esta relación o con este informe o la idea que yo quiero transmitir. Después de eso vamos a ponernos en el papel del destinatario, quién va a caerle la respuesta en nuestro informe. Esta sugerencia no solo es válida cuando se escribe un informe, esto es de manera general, parte del tema, nosotros lo hacemos de esta manera. Nosotros cuando escribimos para que la gente nos entienda y en el informe tienes que poner eso, o sea, tiene que ser lo más comprensible posible. Luego tenemos que poner una lista de las cosas que necesitamos escribir. Por ejemplo, antes de escribir nuestro informe debemos saber qué temas tocar en él. No podemos hablar de cualquier cosa. Un informe no va a tener sentido si nosotros no sabemos a dónde queremos llegar
o a dónde ir. Es como un libro, si no lo escribes bien puedes perderte y puede haber un montón de hoyos y no vas a entenderle. Entonces a eso se trata. Trata de elegir un tema a partir del cual comenzar, y porque de ese tema, de nuestro tema central, vamos a tocar temas, conceptos y todo para al final construir nuestra conclusión. Vamos a poner el búsquedas de fuentes autorizadas o confiables. Antes de escribir nuestro informe, nosotros tenemos que ser lo más objetivos posible. De hecho, se ha mencionado que este documento de análisis es una historia creativa, por lo tanto, las fuentes deben ser confiables, objetivas, y debes mencionarlas debes mencionarlas en tu informe. Por eso entran los anexos. Al fin de cuentas, los anexos entran. Vamos a escribir el texto del informe siguiendo una estructura precisa y tratar de no salirlo de ahí. Para nosotros escribir un informe eficaz, debemos elegir y respetar la estructura ya determinada que tenemos desde el inicio. Por lo tanto, debes comenzar con tu texto con una breve introducción, conectar con la parte más delicada, que es el análisis, los hechos, las observaciones y parte del desarrollo de esta, para poder más adelante hablar de la conclusión. Por ejemplo, podemos poner en la introducción del informe la presentación del tema tratado, motivaciones para la elección del tema, propósitos de trabajo, fases y horas de trabajo, personas involucradas en el trabajo y el rol que cada uno sirve. Podemos poner el texto del informe, conclusión de nuestro informe, así de sencillo. Como siguiente paso, debemos ser simples, claros y concretos. Para el lector, más que nada, nosotros tenemos la obligación de ser extremadamente claros. Si nosotros no tenemos una idea bien puesta, si no la entendemos nosotros, menos los que lo vayan a leer. Así que para que sea efectivo, trata de escribir oraciones cortas, usa un lenguaje simple, evita subordinados que son forzar al lector, eliminar la concentración, sé claro, preciso, concreto, evita giros de palabras llenas de humo, evita el estilo barroco o presuntuoso, evita cualquier jerga técnica, a menos que el informe sea leído por aquellos que lo entienden. No hay necesidad de poner cosas que la gente, por así común, no entiende. O sea, no le vas a poner a un niño de 5 años a leer una ecuación, porque no lo entiende. Entonces, a eso va. Usa cuadros y tablas. Como ya se mencionó, escribir un informe significa exponer los hechos de manera concreta. ¿Y qué es mejor que apoyándonos de un gráfico o una tabla? Las imágenes o fotografías son mucho más intuitivas que las palabras. Así que cuando nosotros ponemos una imagen, esta puede explicar muchas cosas sin necesidad de escribirla. Formatear el texto de un informe. El escribir un informe también significa dar un aspecto agradable. Esto significa formatear tu texto de manera apropiada. Por ejemplo, elegir la fuente, resaltar palabras, listas enumeradas, divide textos por bloques, puedes poner las tablas en negrita, o sea, separar todo, que se vea más que nada un diseño simple, bonito, llamativo a la vez. Usa resúmenes. Si tu informe es largo, puede dividirse en varios capítulos. O sea, puedes poner un uso breve de un resumen, más que nada. Tiene que ser súper breve, de 100 o mínimo 200 palabras máximo, no mucho. Se coloca al comienzo de cada capítulo y se le explica al lector después. ¿Por qué? Porque así él le va a entender una vez que ya lo haya leído. Porque si no lo entendió, con tu explicación va a tener una idea más clara. Super lee tu informe. No lo vayas a hacer así y ya se va. Tienes que releerlo porque usualmente nosotros cuando estamos escribiendo podemos cometer faltas de gramática o sintaxis o a veces errores así de ortografía feos, así que hay que evitarlos. Un formulario es un documento que contiene espacios en blanco. ¿Qué tiene que ser rellenado en estos espacios en blanco? Bien, normalmente ahí te solicitan tu nombre, tu edad o tu sexo, dependiendo de qué tipo de documento sea. Ya puede ser una solicitud a entrar a una escuela, una solicitud de empleo, que quieren saber tus datos en el IMSS, también quieren saber, no lo sé, tus datos para algún otro tipo de solicitud. Antes que nada, primero tienes que saber cuál es su propósito. ¿A qué me refiero con propósito? Tienes que saber si quiere conocer tu cuerpo, tienes que saber si quiere conocer tu entorno, tienes que saber si quiere conocer dónde vives, quiere conocer tu información personal, etcétera, etcétera, etcétera. También a quién va a ir dirigido.
si va a ser dirigido a un doctor, si va a ser dirigido a alguien que necesita un trabajo, o si va a ser dirigido a alguien que necesita un libro, una solicitud como tal. Un formulario por lo general necesita captar tus datos y tú tienes que poner lo que te está solicitando. Si te está solicitando que pongas primero tu nombre y después tus apellidos, lo haces. Si te pide primero tus apellidos y luego tu nombre, tienes que hacerlo por el orden que te lo está pidiendo. Tiene que ser con letra legible, tiene que ser exactamente lo que te pida para que pueda hacerse bien el trámite. Hola, muy buenos días, yo soy el alumno Carlos Joaquín Cocom Durán y hoy voy a hablarles sobre cómo ver los resultados de los formularios. Tomaremos como ejemplo los formularios de Google, los cuales te dan 4 opciones distintas para revisar los resultados del formulario. Entre estas opciones está el resumen, el cual, como su nombre lo dice, resume todas las respuestas que hubo por cada una de las preguntas. La pregunta, el cual muestra las respuestas que hay por cada una de las preguntas. Y individual, el cual muestra todas las respuestas por cada uno de los participantes del formulario. También te da la opción de convertir todas las respuestas en una hoja de cálculo. En el cual se encuentra toda la información recaudada en el formulario.